Algo importante es tu crecimiento espiritual. ¿Cómo orar eficazmente? Todos de alguna manera queremos aprender a orar, queremos que nuestras oraciones impacten la presencia de Dios, queremos tener respuestas de nuestras oraciones, pero también muchos de nosotros tenemos problemas con nuestra disciplina de oración. Somos descuidados, no somos constantes en esa vida devocional, en esa vida de oración, la cual la palabra de Dios nos llama a tener, a llevar como creyentes, y más cuando somos ministros de la palabra. La oración, ¿qué es la oración? La oración es un sinónimo de ruego, súplica, petición. Entonces son derivados que nos van dando una idea de cuando oramos. Estamos bajo petición, bajo plegaria, bajo clamor, aleluya, pero en manera simple, orar es hablar con Dios, y ese es el enfoque que da la palabra de Dios. Orar es hablar con Dios. En Mateo 22, versículos 35 al 38, dice la palabra de Dios que Jesús fue alguien a tentar diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento? El gran mandamiento de la ley. Y Jesús le dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primer gran mandamiento. Y yo diría hoy que la manera eficaz de orar a Dios parte de este gran mandamiento. ¿Por qué? Porque está bien que la oración la utilizamos como un vehículo para hablar con Dios, pero muchos de manera errónea la usamos para demandar peticiones, necesidades, ignorando que la oración es el resultado de un amor, de una intimidad, de un encuentro personal con Dios, que el motor, el impulso para nosotros buscar a Dios en oración debe ser el amor de Dios, debe ser esa experiencia con Dios. Si me amáis, dijo Jesús, guardaréis mi palabra. Si me amáis, escudriñaréis mi palabra. Y ellas son las que dan testimonios de mí. El amor es el que impulsa al creyente a buscar a Dios en la palabra de Dios, a buscar a Dios en la oración. El amor es el que pone deleite en nuestro corazón en la oración. Y no es una carga. No es un ritual, es algo espontáneo que sale de nosotros para buscar a Dios de verdad, para buscarlo como un resultado de amor, como un resultado de la salvación, del gozo de la salvación que hay en el creyente. Por eso queremos orar, por eso queremos hablar con Dios, por eso Él es nuestro Padre y tú eres su Hijo. Aleluya, por eso Él es tu Adonai, tu Dios. Y nosotros vamos, por ejemplo, a los salmos, donde los salmistas expresan esa intimidad de amor con Dios. Mi Dios, mi Rey, porque a ti oraré tarde, mañana y noche, a ti oraré. Mi Dios, mi Rey, mi Salvador, Dios mío, castillo mío, roca mía, fortaleza mía, en quien confiaré, aleluya. Y vemos ahí las palabras de intimidad, la palabra de poder, la palabra de una relación, la palabra de amor. Mientras más el creyente ama a Dios, más ora, más busca su presencia, más deleite encuentra en expresar toda su oración a Dios. Y de ahí nos damos cuenta que no existe una manera única de orar, porque Dios nos hizo diferente a todos, nos hizo con naturalezas diferentes, y Dios anhela que seamos genuinos en medio de la oración. No es necesario orar de la manera que ora el pastor o de la manera que ora la pastora, sino orar de manera natural. Debe ser parte de tu vida diaria, de tu caminar con Cristo, de tu andar. Aleluya, debe salir espontáneamente, debe sacar tiempo para orar, para intimidar con Dios. Necesitas paz, tranquilidad, un espacio, el lugar secreto del cual habló Cristo, y entra en tu cámara secreta. Y el Dios secreto, dijo Jesús,
te recompensará en público. ¿Por qué Jesús dice el Dios secreto? Porque también Dios es un Dios que trabaja en el silencio, que trabaja en la persona, en la intimidad, en el secreto del corazón, en el secreto del meditar, en el secreto del pensamiento. Y solo la oración nos permite esto. Solo la oración nos da la oportunidad de abrir la parte secreta, las partes que no abrimos a los demás. Lo podemos hacer a través de la oración. Y el Dios de lo secreto te recompensará en público. El Dios que obra, aleluya, en la intimidad, en la persona, bendito sea Dios. Y de ahí sabemos que para orar de manera eficaz necesitamos tener un lugar secreto, un lugar, un espacio para orar con Dios. Y cuando se desarrolla ese hábito de orar, pues luego el lugar no es ningún obstáculo, porque se convierte en un hábito, en un caminar, en un hablar, en un meditar, la oración. Ahí es cuando dice la palabra orar en todo tiempo, porque ya oro tanto, hablo tanto con mi Padre, que mientras voy caminando y contemplo el mar, medito y hablo con mi Padre. Que mientras estoy en el trabajo, estoy reflexionando y en mi corazón estoy hablando con mi Padre. Porque el hábito de orar, la constancia de orar, va desarrollando en nosotros un hábito espiritual. Va acostumbrando a nuestra alma a hacer un viaje hacia el interior, hacia lo profundo del espíritu. Abre las ventanas espirituales, abre esa dimensión divina que tiene el ser humano, que Dios la puso, un espacio divino, un espacio sobrenatural, donde solo el Espíritu Santo puede habitar, donde cuando tú le abres la puerta de tu corazón, entra la presencia misma, el poder del Espíritu Santo en tu vida. Por eso la práctica de la oración te permite escalar, crecer en niveles espirituales, para que tus sentidos espirituales se abran, se agudicen para hablar con Dios, para sentir la presencia de Dios, para aumentar tu fe y creerle a Dios que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Dios lo recibirá. Y de ahí decimos que la base de la oración es la intimidad, y que la intimidad va a depender del amor, del lazo de salvación entre Dios y la persona del creyente. Por eso Jesús dijo que misericordia, yo soy el Dios, en Deuteronomio 5:9 dice el Padre, que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Uno de los principales requisitos para que la oración eficaz, o el principal, es que Dios la oiga, es que Dios la responda. Todos quisieran saber el secreto de la oración contestada, del milagro de la respuesta en la oración. Pero la Biblia lo dice: si guarda mis mandamientos, todo lo que pidierais a mi Padre, Él lo dará. Deuteronomio 5:9 habla que Dios tiene misericordia y que ama a los que guardan su palabra, su mandamiento. Y todo aquel, dice, cualquier cosa que pidiéramos, lo recibiríamos de Él, porque guarda su palabra. Y hacemos las cosas que son agradables a Él. Juan 3, versículo 22 al 23. Jesús especificó de muchas maneras. Juan 14:15, si me amáis, guardad mi palabra. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y yo me manifestaré a él. Entonces la clave de la oración contestada es guardar la palabra de Dios. Ahora bien, en Mateo capítulo 6, Jesús nos da un modelo de oración, porque los discípulos también tenían tanta inquietud de aprender a orar. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús les responde a través de Mateo capítulo 6, el modelo de oración. No es que tú cada vez que vas a orar vas a repetir el Padre Nuestro. Hay gente que piensa que repitiendo el Padre Nuestro ya oraron. El Padre Nuestro es un modelo de oración, una guía de cómo tú debes orar.
los pasos que deben, los elementos que debe tener una oración genuina. Pero la oración que llegue al cielo, que llegue a la presencia de Dios, debe salir de tu corazón, debe salir de tus emociones, debe salir de tu espíritu, debe salir de la persona que tú eres. Ahora bien, ¿qué nos enseña el Padre nuestro en Mateo 6, 9 al 13? Dijo Jesús, cuando oréis, deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, y dad gracias a Dios. Entonces Jesús, el primer elemento que pone en la oración eficaz es la adoración, el reconocimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oramos, pero introducimos nuestra oración con reverencia, con adoración, con alabanza, con magnificencia al nombre de Dios, con adoración al nombre de Dios. Y los salmos son una de las poderosas armas para aprender a adorar a Dios, dando gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Haz una lista de tantos milagros, de tantos beneficios, de tanto agradecimiento que hay en tu corazón y repítela con acción de gracia. Eso indica que Dios tiene el control de tu vida, que Dios ha hecho maravilla y que tú esperas más milagros de parte de Dios. Cuando tú adoras y das gracias a Dios, estás reconociéndole al Señor en tu oración y así mismo se establece en tu vida que Dios tiene el timón de tu vida y que tú estás sometido a la voluntad de Dios. Cuando das gracias, dices: Señor, tú tienes el control. Señor, tú has hecho tantas cosas, tú harás tantas cosas. Mi corazón está lleno de fe, mi corazón está lleno de actitud. La acción de gracia y la adoración deben ser la introducción de toda oración. Aleluya. Nosotros no merecemos nada y Dios nos ha dado tanto, también nos ha salvado. Debemos dar gracias al Señor y adorar, porque has hecho maravilla, porque has preparado camino en medio del mar para que tu pueblo pasara, porque grandes y maravillosas son tus obras, porque justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por eso todas las naciones, toda lengua confesará que tú eres el Señor. Esa oración poderosa, esa adoración angelical, esa adoración sublime, esa adoración llena de conocimiento, llena de magnificencia, llena de poder, está en la palabra misma. Ella habla, ella testifica de sus grandes obras, de sus grandes hechos. Los salmos y la Biblia entera están llena de proclamación, de admiración, porque el creyente debe estar admirado, sorprendido de Dios, de su poder, de su magnificencia. Y eso es en el momento de la oración, cuando adoramos y impregnamos el trono de Dios con tanta acción de gracia, con tantas palabras de poder que si no salen de mí, las encuentro en la palabra, están ahí, las repito, me la aprendo, la proclamo junto con la palabra de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8. Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, aleluya, digo yo, pero ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el hijo de hombre, aleluya, para que él te fijes en él. Aleluya, los salmos están llenos de alabanza poderoso. Dice la Biblia: alabadle con entendimiento, alabadle con inteligencia, alabadle los hijos del poderoso, alabad a Dios. La oración eficaz debe tener solemnidad, adoración, como el cielo está lleno de alabanza, como el trono está lleno de alabanza. Nosotros es necesario llegar a la presencia de Dios llenos de alabanza y reconocer lo que Dios es. Porque mientras más reconocemos lo que Dios es, más esa naturaleza, ese poder se va a manifestar en nuestras vidas.
Y nos damos cuenta que mientras adoramos y damos gracia, rendimos junto con la acción de gracia, nos postramos en adoración, nos doblegamos a la voluntad del Padre. Hay una humillación, hay una solemnidad, hay un reconocimiento de que Dios hace y hará toda su voluntad en nuestras vidas y que Él tiene el control y que no hay temor en nuestras vidas. Aleluya. Ese aspecto de acción de gracia y de reconocimiento que viene en la adoración y en la acción de gracia a través del modelo del Padre nuestro. Dice la palabra de Dios también en este modelo de oración del Padre nuestro que debemos confesar nuestros pecados. Que debemos confesar nuestro pecado. Danos hoy nuestro pan, perdona nuestra deuda. Ese punto de oración tan básico que no debe faltar en ninguna oración. Acude a Dios. Acude a la salvación que es en Cristo Jesús para tu vida. No cargues con tanto pecado, no cargues con tanto peso de dolor, de cautividad que produce el pecado en tu vida. Ve a Dios en oración, aleluya, y confiesa tu pecado delante de Dios. Dice la palabra de Dios: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Aleluya, clama en el dolor, clama en la prueba, clama en la angustia, porque dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes que ocultas que tú no conoces. Dios espera que el creyente se humille delante de Dios y que acude a Cristo como su Salvador, como su abogado. Pues Hebreos 7:24 nos dice: Jesús, el cual es el sumo sacerdote inmutable, puesto que permanece para siempre. Y la función del sacerdote era ir al altar y orar e interceder por el pueblo. Así Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por todos aquellos que se arrepienten y que se humillan delante de Dios, el cual vive perpetuamente para interceder por ellos, por la iglesia, por los creyentes. Entonces, cuando confesamos nuestro pecado, también tenemos el acto de perdonar también, pedir perdón y perdonar, para ser sanados emocionalmente, para ser sanados físicamente, para ser sanados espiritualmente, para recibir una mayor porción de lo que Dios nos tiene. Esta parte de la confesión de pecado, que incluye el perdonar también a otros, el interceder por el adversario, el interceder por los que nos hacen la vida bien difícil. Esta es la parte donde Dios sana, porque en la sanidad de recibir el perdón trae restauración, trae renovación, trae avivamiento, trae verdor. Dice el Salmo 32: mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos, se transformó mi verdor en sequedad de verano. Mi verdor se volvió desierto, porque callé mi pecado delante de ti. Y dije: confesaré mi pecado te declaré y no te encubrí. Aleluya, mi error. Y tú perdonaste mi pecado. Por eso orará a ti en todo momento el pecador. Dios está esperando esa humillación, esa confesión para restaurarte, para liberarte de todo peso de pecado que te asedia. Y es por eso que la oración desintoxica, libera, sana, restaura, renueva, reedifica. Aleluya. Ese es el poder de la oración. Dentro del modelo del Padre Nuestro también, Jesús habló, bendito sea el nombre del Señor, de esa humillación, de perdonar a otros como también perdonamos nosotros a los que nos ofenden. Y ahí está el acto de la confesión. Y es que Dios busca humildad y humillación en la oración. La clave de la oración eficaz es la sinceridad. Dios no te demanda ser un creyente perfecto, pero sí un creyente sincero, íntegro con Dios, verdadero, sin careta, sin poses delante de Dios. Tal como eres, debe ir a la oración, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No ser fariseicos,
no ser fariseos, aleluya, creernos que somos gran cosa delante de Dios. Al contrario, aleluya, humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Convertíos, dice la palabra, bendito sea el Señor, en Santiago 4, 6, 10. Pecadores, limpia tus manos, y vosotros los de doble ánimo, vuestros corazones, afligíos, lamentados, llorad. Vuestra risa se convierte en llanto, en gemidos delante de Dios. Y tú vas a ver cómo Dios va a visitar tu vida, cómo Dios va a cambiar esa adversidad en bendición, en crecimiento, cómo Dios va a trabajar tu carácter. Esto es algo importantísimo y Jesús lo incluyó dentro del modelo de la oración. Perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, aleluya. Pero también hay un elemento y es la intercesión por otros. Jesús fue el poderoso intercesor. Jesús oró por sus discípulos. Jesús oró por todos los creyentes en todos los tiempos y en todas las partes del mundo. En Juan capítulo 17. Jesús, Padre, oro por los que han de creer también, que te conozcan a ti, para que los guarde. Jesús oró por Pedro. Sabía que el enemigo iba a tentar a Pedro. Aleluya. Sabía que Pedro iba a tener un desliz en su vida espiritual. Jesús le aseguró a Pedro que él oraba por él, porque Satanás lo iba a zarandear, y que estaría orando por él. Y Pedro tuvo un embate fuerte, aleluya, pero la oración de Jesús conservó a Pedro en la fe. Eso significa que los creyentes deben interceder, porque es posible a través de la oración destruir toda influencia del enemigo. Aleluya. Nuestra persistencia en la oración demuestra que reconocemos total y absoluta dependencia de Dios para alcanzar al pecador, que no es con mi fuerza, que no es con mis palabras, que es con el poder de Dios. No es con espada ni con ejército, dice la palabra, sino con su Santo Espíritu. Dios envía el poder del Espíritu Santo y convence, toca corazones, rompe cadenas, liberta. Los ángeles de Dios, aleluya, entran en batalla por un alma, para que no se pierda, para influir, para que la persona sea rescatada del reino de los cielos. Según Hebreos 1:14, Dios, aleluya, también prepara circunstancia, providencia en la vida de la persona para llamarla, para traerla a sus pies, por la oración de alguien, por la oración de un creyente. Debemos orar por los enfermos, debemos orar por los que tienen necesidades, debemos orar por toda la iglesia en todas partes del mundo, debemos orar por nuestra nación, bendecir nuestra patria, bendecir nuestra tierra, bendecir, aleluya, nuestro país. Y por último, bendito sea el Señor, donde Jesús incluye dentro del Padre Nuestro es orar por nuestras necesidades. En Mateo 7, capítulo 7 al 11, ahí dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros tiene un hijo que le pide pan y le da una piedra? ¿O le pide un pez y le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Debemos orar por nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales, familiares, del trabajo, de todo. Dice Pablo que por nada estemos ansiosos, sino que sean conocidas cada una de nuestras peticiones delante del Señor. Llevad la carga en oración a Dios, despojándonos de todo peso que nos asedia, correr ligeramente la carrera. De manera que a través del Padre Nuestro vemos un modelo de oración. Aleluya. Y habla: no nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Pedir que nos libre de toda tentación, pedir por nuestras necesidades, pedir por nuestras carencias espirituales, por fortaleza, por crecimiento, para ser instrumento de Dios, para salvar a otros. Aleluya. Y es así como de manera increíble en el accionar de la oración nos daremos cuenta
que el tiempo no es suficiente para presentar tantas necesidades delante del Señor. Y sobre todo como Jeremías, que mientras levantaba el muro y restauraba el muro, Satanás a través de vecinos de Tobía, de Sanballat, lo mandaba a buscar. Ven Jeremías, que tenemos que hacer una reunión contigo. Él decía, yo tengo una gran obra que hacer y no la voy a interrumpir. La oración es como el muro que tú estás edificando. Es como los muros de las ciudades arruinadas que serán restauradas, según Isaías 61, y restaurarán ciudades asoladas y los escombros de muchas generaciones. Cuánto poder hay en la oración, de poder orar aún por la generación que ha de venir. Aleluya, de anunciar que viene una generación que aún no está, pero que se va a levantar en el futuro, que alabará a Dios, que conocerá a Dios y contarán los hechos poderosos de Dios. Qué poder hay en la oración eficaz, de a través, aleluya, del presente, yo bendecir mi porvenir, yo marcar mi porvenir, aleluya, yo declarar con poder las promesas de Dios a mi porvenir, y la palabra irá, y cuando venga el mañana ya estarán marcadas con una palabra de poder y con una palabra profética. Y nosotros lo vemos porque la Biblia habla, aleluya, y todavía no había llegado Juan el Bautista en Isaías 40 y ya estaba hablando la palabra cientos de años atrás sobre Juan el Bautista, sobre, aleluya, su ministerio, sobre Jeremías y sobre su ministerio. No digas que no me conoces, no digas que no puedes hablar, porque antes de que hubiese sido concebido, yo te conocí y te puse nombre y te di por profeta a las naciones. Ese es nuestro Dios, para marcar el futuro a través de la oración, para bendecir el día, para bendecir nuestra familia. Esa es la oración eficaz, la oración que haya en Dios deleite, una necesidad que nada puede saciar, solo la oración. Dulce oración, de toda influencia mundanar, elevas tú mi corazón al Dios vivo, al Dios santo. Oración dulce que elevas mi alma, la sacas, la elevas al cielo. Oh, cuántos momentos maravillosos recibí a través de ti, dulce oración. La oración es una bendición. Jesús es el modelo del creyente. Jesús oraba, pasaba noches enteras orando, oraba tarde, oraba en la mañana, oraba en todo momento. Y yo deseo que tú seas bendecido a través de la oración. Vamos a finalizar con esta oración, pidiendo al Señor que ponga en ti el querer y el hacer por su santa voluntad, el hábito de orar. Empieza con 10 minutos diarios, 3 veces al día, y luego lo vas a ir aumentando hasta que de repente descubrirá por qué Daniel oraba 3 veces al día. Oremos. Señor, gracias te doy por cada amigo que hoy recibe este estudio bíblico. Yo lo bendigo y yo declaro que tú te revelas a su vida, que tú guías sus pies de manera sobrenatural hacia el camino de la verdad, que es Cristo Jesús. Clamo por los creyentes que tienen problemas para orar. Rompo toda cadena y declaro que desde hoy eres libre para alabar, para adorar y para buscar la presencia de Dios en el lugar más secreto, al Dios de los secretos. Dios te bendiga y gracias por seguirnos. Bendiciones.